Somos gente normal, gente del común. Que tiene dilemas, como todos. No tenemos voces llamativas y mucho menos rostros atractivos. Así que si se quedan es por lo que decimos. Bienvenidos a Piezas Desafinadas. Nacer en esta realidad que tenemos es algo maravilloso por dos cosas. Primero, porque es la única realidad que conocemos. Y segundo, porque si no nos decimos eso, no sería tan maravilloso. Nacer en un sitio de este vasto mundo puede ser una sentencia para muchas personas, una condena para anhelos que pueden ir adquiriendo a lo largo de su vida. Porque debido a la globalización actual podemos conocer cómo se vive en diferentes partes del mundo, cómo sienten, qué tan lejos pueden llegar, y eso, cuando no naces en una de esas partes, puede limitar mucho qué tanto puedes llegar a cumplir. Porque la presión del medio ambiente en donde estás, donde naces, puede derrumbar todo tu castillo de sueños y anhelos. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos a Piezas Desafinadas. Me encuentro con Marisol y Salomón. Lo diré de una vez de entrada. Nosotros nacimos en un país del tercer mundo. Y como dije previamente, eso ha limitado nuestros sueños. Eso ha hecho que nuestros alcances se vean un poco recortados. Vamos a conversarlo, vamos a descubrir si es cierto o simplemente es una imaginación por mi propia incapacidad de no poder alcanzar más metas. Ya lo veremos. ¿Qué opinas, Marisol? Hola, un hola a todos en el momento en que estén viendo. Ahora que tú decías que eso ha hecho como limitar nuestra capacidad, depende, ¿no? En nuestro caso sí, por el entorno en que nacimos, pero probablemente hay mucha gente privilegiada o que nació en un ambiente diferente en el cual se encauzó y tuvo unas metas logradas o incluso ya tenía su vida solucionada desde antes de nacer. Sí, por eso decía de que limita el lugar que naces. Que existan unas excepciones, pues confirma la regla. Incluso naciendo en Latinoamérica y naciendo en Colombia, bajo ciertas condiciones, para todos no va a ser igual, ¿no? Sí, claro, pero yo considero de que la mayoría de personas sí está limitada al nacer en un país de tercer mundo. Por lo menos para ti, ¿cómo fue nacer acá? ¿Qué ha significado en tu vida? Pues nacer, no sé cómo nací. Pues nací en un hospital en un pueblo. O en Cali. No, nací en Cali. Bueno, sí, nací en Cali. Digamos que nací en Cali. En una familia funcional, pues, o sea, papá, mamá. En medio, soy la quinta de 7 hermanos. Entonces te imaginarás. Ya eso pues dice mucho, ¿no? Ya al ser entre más cantidad de hijos, pues se va limitando, ¿no? Entonces, primero tienes uno, ese tiene unas posibilidades, después tiene otro, entonces se van recortando y pues ya uno ser el quinto de 7, pues, no fue tan fácil, la verdad. No fue tan fácil. O sea que era más complejo porque sobrevives entre más gente y no te prestan la misma atención que le prestaron a los demás. ¿O qué lo hace distinto? Primero, el tema de la capacidad económica, ¿no? Porque nací en una época en la que el papel de la mujer era tener hijos, casarse y tener hijos, o tener un marido y tener hijos. Y entonces la posición de la mujer era, tenga hijos, críe sus hijos, sea ama de casa, responda por todos los quehaceres de la casa. Entonces solamente había una fuente de ingresos en la casa, que era la del papá. Sí. Y si no trabajas en una empresa y eres informal o comerciante como lo fue mi papá, pues obviamente los ingresos van a ser totalmente diferentes. Y si culturalmente estás en un país donde el hombre piensa que la mujer está destinada a crecer para seguirle el mismo ciclo de tener hijos y ser ama de casa, pues se hace más difícil todavía. Claro, para mí... Por ejemplo, en su caso, ¿cómo fue? ¿Cuántos Para hermanos? mí haber nacido acá, yo soy el segundo de 2 hermanos. Soy el menor y cuando yo estuve pequeño, realmente el panorama que se me pintó a mí fue mucha felicidad, mucha alegría, mucha comprensión, demasiado cariño, diría yo. Soy alguien muy consentido. Y yo vine a descubrir mucho más adelante las diferencias de haber nacido en un país
o haber nacido en un país. Empecé a descubrir que eran diferentes países y que las oportunidades entre uno y otro eran totalmente opuestas, eran diametralmente diferentes. Pero en mi infancia tuve una infancia que asumo que es la normal. Salía a jugar con mis compañeros de barrio, salía a jugar la pelota, a jugar a un juego muy conocido que se llamaba... ¿Cuál? Yo jugué muchos. Ay, El Jamie, Bobby, la lleva, el Jamie, el ponchado. Jamie, ponchado, Tintín Cojín corre, de guerra. cojín de guerra, Sí. ¿ese de qué trataba? Salías corriendo y te pegaban en la espalda. ¿Y por qué llamaba cojín de guerra? Pues no sé por qué llamaba así, pero así lo llamábamos. Sí, aquí jugábamos, soy de un barrio popular y salíamos mucho a jugar. Entonces tuve una infancia muy compartida con muchos compañeros de la cuadra. En el colegio también era muy, todo muy alegre, hablábamos de lo que teníamos, pero a medida que fuimos pasando de grado escolar, ya se empezó a apreciar unas diferencias, por lo menos en tema de videojuegos. Habían unos que no se llegaban acá, no se tenían acá, y cuando el internet empezó a ser mucho más conocido fue donde más se empezó a notar, debido a que las cosas que llegaban acá o la información que llegaba acá estaba atrasada en comparación a otros países, y más se sintió que pues muchos teníamos ese amigo que viajaba fuera del país, o ese amigo que vivía una temporada fuera del país. Yo no tuve ese amigo. ¿No? No. Bueno, en mi caso sí tuve un gran amigo que salió y cada vez que llegaba nos contaba cosas maravillosas y lo que tenía. Entonces ahí fue que comencé a comprender que no solamente de pronto éramos pobres, sino que el país en el que estábamos también en general era, por así decirlo, pobre. Ya, pero tú estás haciendo ahí un símil, pues como lo que fue el tema de ir creciendo desde la infancia y como las etapas. Yo también tuve una infancia muy feliz, o sea, yo sí recuerdo que fui muy contenta. Fue triste ni No, de hecho, pues entre tantos hermanos también compartía mucho con mis hermanos y por ejemplo, yo era feliz celebrándole los cumpleaños, entonces yo realmente no sé dónde sacaba el dinero ahora que recuerdo. El punto es que siempre en los cumpleaños tenía para comprar una reina, poner un fósforo y un vaso de leche. Esa era la forma en la que yo les celebraba a ellos. Pero era algo como mío, ¿no? No sé. Era mi celebración. Pero sí jugaba, de hecho jugaba al fútbol, me gustaban mucho los juegos, no voy a decir de niños, en esa época decía, ay, ¿a usted le gustan los juegos de niños? No, los juegos pues como extremos, no sé, jugar, sí, lo que se llamaban en esa época los juegos de niños. Sí. Porque de todas formas venimos de una cultura machista. Sí, por eso los juegos de niños, lo que en esa época era juegos de niños, pero para mí no fueran juegos de niños, eran mis juegos más divertidos. Entonces, uno no le pone ese filtro de niño, uno no le pone ese filtro que los adultos empiezan a juzgar y a preconcebir las cosas. Y obviamente pues sí había unas restricciones en el horario, entonces a las 7 de la noche ya uno tenía que estar dentro de su casa, pero sí viví pues como mucho esa etapa, entonces no sentía esa diferencia entre si uno tenía necesidades o no, porque no tenía con quién compararlas. Por ejemplo, si en la casa se comía, no sé, arroz con huevo o arroz con sardina, pues no tenía con quién comparar si comió arroz con carne o arroz con pollo. Entonces para nosotros era como la normalidad. Pero ya a medida que uno empieza a crecer, por ejemplo en el colegio, que tus cuadernos son amarillos y los de tus compañeros son de otro color, entonces uno dice, ¿y por qué mi cuaderno es amarillo? Y entonces uno empieza a querer tener el cuaderno blanco y no el amarillo, y pues ir y decir, yo quiero un cuaderno blanco, pero no te compran el blanco porque es más caro. Entonces ya uno sí empieza a decir, bueno, aquí está pasando algo diferente. Sí. O sí, también uno empieza a notar, es que bueno, también hay que tener en cuenta que uno de niño todavía no es muy consciente de todo lo que le rodea la existencia, es que por así depende decirlo. de la etapa que estés viviendo. Sí, por eso la infancia, por eso aclaraba la infancia, uno de pronto en medio de la ignorancia que es que solo, ¿qué se preocupa uno de niño? Divertirse, sí. Así sea estudiando, jugando, divertirse, y es un pensamiento pues muy egoísta porque uno está en su proceso, uno no logra comprender qué hacían los papás. Yo recuerdo que en esa época yo no sabía, pues uno no tenía el concepto de trabajar, solo sabía que uno le ponían hay que ir a estudiar, ahí esto, y cuando llegaba podía salir a jugar con tus compañeros y ya fue eventualmente a medida que ya pasé la primaria, la secundaria, que ya habían otras cosas donde ya el dinero
empezó a hacerse cada vez más presente, Sí. como que para la salida, que el concierto, entonces, voy a ir a un concierto, y los papás le decían de pronto uno, no hay, o le decían cualquier excusa, no, es que vamos a hacer otra cosa, y realmente era como cubrir. A mí me que la no sacaban tenía. más fácil, pero por ejemplo en mi caso yo sí sabía qué hacían mis papás, porque mi mamá la veíamos todo el tiempo en la casa o cocinando o haciendo aseo o lavando. Ni siquiera recuerdo que viera novelas ni nada, sino que todo el tiempo estaba ocupada haciendo quehaceres de la casa. Y recuerdo, pues tengo dos hermanos menores, ¿no? Entonces, cuando nació la menor, además porque yo creía hasta los 12 13 que los bebés los traía la cigüeña. En mi época, ¿no? O sea, tengo Sí. 41 años, entonces en esa época, pues uno todavía tenía, no digo que los niños de hoy en día no sean inocentes, sino que creíamos y por todo el tabú que había en la sociedad y que no había el tema de los medios de comunicación como hay ahora y que hay tantas formas de conocer, no Sí, había la facilidad de ahora de comunicación. es que la falta de información permitía que Ujú. ciertas cosas se mantuvieran en la ignorancia hasta cierta edad. Como lo de Exacto. Papá Noel, lo de la cigüeña. Ahora los Lo muchachos del niño Dios. le llegan lo del niño Dios, le llega toda la información de golpe a la edad que de pronto la madurez mental que tienen no es Ya. la adecuada para recibir dicha información. Y mi papá, por ejemplo, mi papá era paisa, entonces él tenía una fuente de soda y yo recuerdo que crecí escuchando pues toda la música de vieja, de Leonardo Fabio, Leodán, toda esa música, entonces incluso la cantaban, entonces sí tengo clarísimo qué hacía. Y todo esto para decirte que, lo que te iba a decir, cómo me sacaban a mí o a nosotros en general para no dejarnos ir a algún sitio, por ejemplo, la excusa que ellos usaban en su momento era, dígale a su mamá, mamá, ¿puedo ir a tal lado? Dígale a su papá, papá, ¿puedo ir a tal lado? Dígale a su mamá, mamá, mi papá me dijo que le diga a usted, entonces no va, ¿qué le dijo su mamá? Que no, no, entonces no va, entonces la sacaban súper fácil, o sea que no había como ver si era porque no había dinero o qué, sino que entre ellos mismos organizaban y decían, dígale usted, como no me ponían de acuerdo, pues no nos dejaban ir. Claro. Sí, en lo que tú decías, pues mi madre también fue ama de casa. También la veía en la casa. A mi padre, por una época no lo veía porque trabajaba, pero luego ya lo empecé a ver en la casa. Y igualmente, debido a que tal vez fui más egoísta, un niño solo vivía pensando en lo que yo quería cubrir, mi diversión. Pero con el tiempo, sí, cuando se fueron viendo esas brechas, perdón, Sí. esas brechas de monetarias, sí empecé a percibir de que había algo distinto, pero pensé que era algo general de todos los muchachos o algo general del país como tal. De que el país no, pues debe ser de que yo soy parte de la región de los que no tienen mucho. Por eso pregunto, en tu vida, y te hago pues esta pregunta, ¿cuándo fue ese momento en que te diste ese golpe de realidad de que, fue puchica, pertenezco a un país de tercer mundo? No es igual que otros países, digamos, pues de primer mundo. ¿Recuerdas? A ver. No, yo creo que uno empieza a sentir que es diferente ya a medida que va creciendo, porque, por ejemplo, tu familia no tiene un carro, entonces ves otras personas que tienen carro. Sí, pero, Ya ves en la televisión, además porque yo veía la televisión ya después. pero no pensabas de que eso era de pronto algo del país, solamente del país, de que no, pues era parte de una población No, mira que más no. Yo vulnerable. creo que de pronto tan pequeña no. Ya Sí, por cuando eso. estaba siendo adolescente, sí. Cuando me dijeron, usted mirará, o sea, no hay cómo estudies la universidad, o sea, no hay plata. Usted tiene que ver cómo hace. Entonces, cuando tienes que trabajar para estudiar, como fue en mi caso, o sea, trabajar para poder pagarte la universidad, en mi caso que yo sí quería hacer una carrera universitaria, y tú ves que en otros países estaba la facilidad de que el muchacho, los papás les pagaran la universidad, porque eso es lo que uno veía en las películas o en las series de televisión, y entonces se dedicaban solamente como a estudiar, y tú a los 17 tener que salir a trabajar para poder pagar una carrera universitaria, eso es un golpe de realidad grande. Y cuando empiezas a hablar con amigos dicen, no, es que yo estoy en el ICETES, entonces llevo pagando 10 años desde que terminé la carrera y no he terminado de pagar, entonces uno dice, pues pucha, o sea, y ves que en otros espacios habían becas y que entonces estaba la beca, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno veía las películas, que si eres bueno para los deportes, entonces te pagan toda la universidad, y no sé si aquí funciona aquí así, la verdad, que te den beca por ser bueno en los deportes.
creo que no. Pero entonces De pronto veías sí, ese... pero tienes que ser bueno, muy no sé. bueno. Veías ahí empieza uno a ver un golpe de realidad diferente. A mí me pasó, bueno, entonces de pronto fui muy inocente hasta muy viejo. A mí No, me pasó y cuando... no, termina y ahora te digo también cuando empecé a ver que sí habían diferencias. no, y no dale, solo, dale, dale. bueno, y no solo en Colombia, sino en otros países. Por ejemplo, el Chavo. El Chavo es un golpe de realidad. La vecindad del Chavo. Me acuerdo un capítulo donde el Chavo quería ir a Acapulco Bueno, y no había plata, no un tenía paréntesis papás, ahí, mamás, voy a nada. decir algo impopular. A mí no me gusta el Chavo del 8. Ah, bueno. No, Yo no le vi soy- la gracia, ojalá no me odien por eso, pero... No soy fanática, pero sí me veía capítulos. Eso ya nos No, quitó no, muchos igual. seguidores, Villagüe. ¿Cómo? Ya nos quitó muchos seguidores. Entonces hay que cortarlo. Pero entonces, por ejemplo, ahí uno veía golpes de realidad. Sin de pronto sentirlos tan cercanos, uno sí los veía en la televisión. Entonces veías el muchacho en la vecindad que eran pobres, porque igual el Kiko era pobre porque era una vecindad, pero tenía un poco más que el otro no tenía para comer y el otro siempre tenía tortas de jamón o otras cosas y este no. Entonces sí empiezas a diferenciar y a decir es distinto. Y a diferenciar entre lo que es Latinoamérica y a diferenciar entre lo que es otros países de primer mundo que llaman. No, bueno, sí, igual, uno lo veía en ciertas películas, series, pero siempre lo vi como algo ajeno, ¿no? Es que eso depende de la persona. ¿Por qué digo esto? Lo quiero enfocar es por ese sentido. Ya. Yo pensaba, eso depende de la persona, es que le faltó empeño, le faltó Ya. voluntad, le faltó fuerza. A mí me pasó, golpe de realidad mucho más adelante, ya estaba, uy, qué pena, ya estaba mayor, había terminado la universidad y tuve la oportunidad de viajar fuera del país, a una universidad en México, y hablé con estudiantes de allá y por lo menos descubrir lo que significaba beca en otros países. Ese fue mi golpe de realidad, por lo menos aquí. Bueno, yo tenía la idea, no puedo hablar por todos, que una beca era que te pagaban parte de la matrícula y tú pagabas, era un porcentaje, te pagamos el 50%, el 80%, y no, descubrí que en otros países una beca no es eso. Una beca, toda la colegiatura ya está pagada y una beca es que te dan como un sueldo por estudiar, por estudiar. Ya. Entonces eso para mí fue un gran golpe de realidad porque no, en mi vida no conozco ese modelo en las universidades de acá, y darme cuenta de eso me hizo ya empezar a ser más consciente que a punta de voluntad de pronto y esfuerzo y empeño no iba a poder conseguir todo, porque las condiciones materiales o el lugar en el cual fue criado y en lo que nací me podía ya de entrada estar limitando ciertas cosas. Ya, para que uno veía de películas, ¿qué dicen las películas? O que huelen mucha trama de muchas series o de mucho contenido audiovisual que uno lo alimenta, que a punto de esfuerzo y ganas y échele ganas, mijo, que así va a conseguir todo. Eso. Algunos sí pueden Claro, haberlo son logrado. excepciones, son la gente única, o sea, pequeños puntos en la curva de Gauss, que es lo que define cómo es la proporción, son con los que están en las esquinas, pero no es la norma. Pues que hay muchas cosas que, digamos, que influyen ahí, si tienes contactos, a dónde llegas, si sabes hablar, o sea, todas esas cosas están allí. Pues aquí viene una gran pregunta, entonces, ¿el pobre es pobre porque quiere? Teniendo en cuenta. Yo opino que las condiciones materiales donde nacemos, con quien nos rodeamos, ya te limita mucho a lo que puedes alcanzar a hacer. No, total. O sea, a punta de esfuerzo no vas a conseguir todo lo que quieras en la vida. Eso fue un golpe que yo y lo he ido aceptando a medida que he crecido más, porque he ido entendiendo o he sido más consciente de cómo nos determina, inclusive cómo te ven las personas. Okay. Si naces en un país de tercer mundo, ¿cómo te juzgan? Por lo menos, ¿cómo nos juzgan a nosotros los colombianos? Pues mira, a mí me pasó cuando fui a Ecuador. Estaba esperando, ese viaje lo hice en bus y estaba esperando hacer un transbordo, o sea, estaban a terminar para irme en otro bus y me encontré con una maestra ecuatoriana, estábamos sentadas hablando y me dijo, ay, eres de Colombia, y yo sí, entonces me dice, Pablo Escobar. O sea, me molestó tanto, me incomodó tanto y yo la miré y le dije, Colombia es más que eso. Dije, Colombia es más que droga, es más que lo que muestran muchos medios de comunicación. Saludos a la profesora ecuatoriana. Que ven. De hecho, me molestó muchísimo porque
Pero tampoco No, hay que negarlo, espérate, ¿no? te digo, o sea, me O molestó sea, es mucho parte porque de fue lo nuestra primero historia. que me dijo, no. Sí, claro. Pero después, Pues, ¿qué más te podía no, decir? espérate, después fui más allá ¿Cómo y está la dije, panadería? no, después fui más allá y dije, pero eso es lo que ella está viendo. Eso es lo que le están mostrando, o sea, eso es lo que ella está Sí, es por lo que conociendo somos conocidos. de lo que se está mostrando, de lo que los medios o nuestro mismo país está mostrando afuera. Entonces, bueno, después de la molestia ya me despedí y me fui, pero sí quedé como con esas dos realidades. O por ejemplo cuando fui a Panamá, inmigración, o sea, ¿Cómo te trata? lo tratan a uno mal. Claro. O a las personas, no sé si todas, pero al menos en ese momento las personas que estaban ahí no fue de la mejor manera. Y me pasó también cuando fui a México, que por el hecho de ser colombiana, de ser mujer y de estar sola, me hicieron pasar por esa máquina que le pasan a uno de los rayos X. Y mira el tema de cómo estamos tan condicionados, que yo tenía miedo y yo decía, ay, que no haya nada en mi panza. Obviamente yo sabía que no tenía nada en mi panza, pero de todas maneras me daba miedo pasar por ahí. Pero es un tema que uno ya está como ahí programado. Claro, porque uno de pronto no lo ve, pero desde chiquito, a medida que uno va creciendo, como que lo van bombardeando, como esta es la realidad, el colombiano es peligroso, Colombia Es como es peligroso. pero te digo, la programación, Entonces, es un tema ahí de programación. Y nacemos, yo creo que nosotros de este país, nacemos, o bueno, nos modifican para pensar que le debemos algo al mundo. Le debemos al mundo, entonces, y es verdad, usualmente por eso puede ser que muchos digan, es que en Latinoamérica son muy serviciales, porque probablemente tengamos esa modificación, o puede ser que genéticamente tengamos algo que nos hace temer de que no, es que le debemos más al primer mundo y nosotros tenemos que agachar la cabeza, y pasa en muchos aspectos y muchos escenarios, cuando se consigue un trabajo y viene alguien del extranjero, a esa persona sin evaluar su conocimiento ni su capacidad, ya de entrada se ve con ojos de que este man es mejor, este man tiene una condición más exclusiva que yo. Pero no solo que vengan de otro lado, por ejemplo, también aquí mismo que depende de la universidad donde estudies. Eso también sesga mucho en las entrevistas. Por ejemplo, conozco empresas donde son de la Javeriana, son de la ICESI. Pero por ejemplo en Univalle, yo soy graduada de Univalle, hay gente muy buena. Pero Univalle es una gran universidad. Sí, pero en algunos espacios pesa más que sea la Javeriana. Claro, por la exclusividad. Pero te digo, porque si hay esa diferenciación. Pero entonces, la pregunta inicial, ¿el pobre es pobre porque quiere? Yo no sé si sea pobre o pobre porque quiere, pero sé que las personas... sé si sea pobre. Ve, que si sea pobre porque quiere. Pero sí sé que las personas se pueden acomodar o conformar. Y te lo digo porque, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Y yo una vez hablaba con una persona de los que se paran en los semáforos, ambulantes no, de los que piden limosna en los semáforos o monedas en los semáforos. Y yo hablaba con él y le decía, vení, si se te da la opción de que tengas un trabajo, de que estés empleado, que tengas tus prestaciones y todo eso, entonces el man me decía, no, ¿cómo te ocurre si aquí gano más que lo que voy a ganar estando empleado? Entonces, también por eso te digo, el medio en el que se desenvuelva lo condiciona y puede que se acomode, o si estás recibiendo, por ejemplo, un auxilio del gobierno, no sé, así sean 200,000 pesos que creo que dan ahora, no sé, o cualquier peso que te dé el gobierno, pues te vas a acomodar. Si es más fácil pararte a hacer una fila que te den el dinero que ir a trabajar 8 horas, 7 días de la semana, 30 días del mes o 20 días del mes, no sé, depende, o en turnos, pues la gente se va a acomodar. Entonces, no sé si es pobre porque quiere, pero sí sé que mucha gente se acomoda y es conformista, entonces puede que no quiera salir de su posición porque con lo que vive está suficiente. Pero no podrás pensar que, o sea, me estás diciendo, dime si me equivoco, de que la persona escoge entonces. Uno puede escoger también si quiere salir o no quiere salir, porque hay personas que teniendo todas las oportunidades deciden que no. O sea que a punta de esfuerzo puedes llegar muy lejos. Pues, en mi caso, yo me he esforzado y lo que he hecho, lo he hecho a pulso y me lo he ganado. Entonces, yo te digo, por ejemplo, tus condiciones materiales iniciales te permitieron tener más oportunidades que muchos más. No,
No, y te lo digo porque, como te digo, por ejemplo, en mi caso me O sea, tocaba. que el pobre sí es pobre porque quiere. Pero usted, ¿por qué quiere condicionar mi respuesta? No, 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 porque basándonos es en lo lo que que usted yo está pienso, o sea, es diciendo. lo que yo pienso. No sé responderte si sí o si no, pero te hablo desde mi experiencia y de las vivencias que he tenido con otras personas. Que sé que, por ejemplo, hay gente que está en un estado de pobreza, pero si sabe que puede beneficiarse de otro, no va a hacer nada más por salir adelante. No lo va a hacer. Porque ya está en un estado como mental de relajación o de conformismo, entonces dijo, Pero bueno, podríamos, está interesante, pero podríamos pensar que eso es algo entonces parte de nuestra cultura de tercer mundo. Porque yo me preguntaría, ¿en otros sí, países puede pasa lo ser. mismo o todo el mundo tiene la mentalidad de que no es que hay que llegar adelante? Mira, yo no me atrevería a decir si en otros países es lo mismo porque tendría que vivir primero en los países para desde mi propia realidad conocer o no, porque yo no me puedo basar en un solo testimonio que yo reciba de una o dos personas. Y no es lo mismo que tú veas, por ejemplo, un documental de alguien que habla que vivas en el país. Sí, claro. O sea, es una realidad totalmente diferente. Por ejemplo, si alguien viene de afuera a decir cómo es vivir en Colombia, en una semana, en un mes, no va a saber qué es vivir en Colombia, porque, por ejemplo, si viene, por ejemplo, de paseo, ¿usted qué va a conocer? El lado bonito, va a ir a los sitios turísticos, eso y demás. Pero usted no va a conocer la realidad del país. Para conocer la realidad del país, usted tiene que estar unos años suficientes, o al menos 1 o 2 años, creo Y yo. con tu experiencia que has vivido mucho aquí, ¿qué dices? Si es algo de nuestra mentalidad. Porque cuando ya Yo la creo que sí, puede pregunta, ser de nuestra mentalidad. entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué tercer mundo? ¿Qué, qué, Mira, qué significa eso de tercer mundo? una de las cosas Tercero y que... primer mundo. ¿Qué significa eso? No, pero también ¿O hay qué segundo creen? y cuarto mundo. Eso, Pero, eso por es una gran ejemplo, pregunta porque probablemente repetimos instintivamente no ya, somos de tercer mundo, pero ¿por qué? mira, por ejemplo, una de las cosas, y no soy experta no sé si eso es desde la sociología o la parte política del país, pero sí una de las cosas que hace que un país sea de tercer mundo como es el nuestro, es que no hay una buena gestión política. Y que hay unas crisis económicas y que hay una no todas las personas tienen acceso a a suplir sus necesidades básicas. Entonces, si por ejemplo tú no aseguras, no sé, la seguridad alimentaria, la educación, la salud, porque pueden haber falencias, pero si todas las personas de tu país no tienen acceso a eso, ya de entrada no vas a tener una buena gestión. O sea, ya O no vas a sea, ser lo un que nos hace país. de tercer mundo es que no se cubren unas condiciones básicas, que Por es eso te, salud, educación. o sea, las necesidades básicas, pero además que haya una buena administración política. Nosotros no tenemos una buena administración Pero política ¿cómo mides? Bueno, por no el sé nivel, cómo por se eso te mide digo, eso. por la calidad de vida de las personas y del acceso a esas necesidades básicas que se deben suplir. Por eso los países de primer mundo son aquellos que son estables social y económicamente. Que pueden haber oportunidades, porque no decimos que no las haya. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de primer mundo. Que hay unos índices de pobreza, no sé cuáles, no sé la estadística, porque sí los hay, y de hecho uno lo ve en las protestas que hacen cuando, por ejemplo, eh, muestran en los noticieros como los problemas que hay allá, o tienen unos problemas diferentes, pero tienen una economía sostenible. Nosotros creo que a Colombia nos falta mucho todavía para eso. Pero entonces, ¿qué pasa primero? ¿La mentalidad que nos hacía así nos llevó a ser de tercer mundo o ser de tercer mundo nos llevó a tener esa mentalidad? Yo ¿Qué creo crees? que uno de los grandes problemas que tenemos es que eh, la mala administración del país hace que las personas como O no... sea, ¿qué fue primero, la mentalidad o la condición? ¿La condición de tercer mundo nos llevó a la mentalidad o la mentalidad de tercer mundo nos llevó a ser de tercer mundo? Yo creo que la mentalidad, porque nosotros somos un país muy rico en recursos, en O sea, que muchos veníamos ya recursos. malditos antes de que se No sé si veníamos fundara un malditos, estado. pero somos un país que No, pero es tiene lo que me acabas de muchísima decir. riqueza que se puede explotar en el Pero buen sí veníamos sentido. O sea, malditos, ¿no? ¿Venimos de qué bueno, venimos? sí, venimos de una de atracadores, de Esos son nuestros exacto, ancestros. y Nuestros venimos ancestros. O sea, que de tenemos una unos mentalidad colonizadores manchada. que llegaron a robar todo lo que hay aquí, pero bueno, eso es para otro tema.
Pero sí considero Viva que España. nosotros Un gran tenemos, saludo a la corona. que nosotros tenemos muchas cosas que podrían hacer este país rico, desde la parte económica. Tenemos las condiciones materiales. Sí, pero para hay poder hay todo demasiada ser- corrupción, entonces la corrupción hace que no haya una buena gestión del país. Claro, no, tiene mucha validez lo que dice la mentalidad. Sí, cuando uno vive aquí en Colombia, bueno, nosotros somos de una ciudad de Colombia llamada Santiago de Cali, conocida como la sucursal del cielo, gran lugar. La mentalidad de muchos allegados a uno, de familiares, si uno la compara con personas que uno conoce de otros sitios, sí puede ser un poco más limitada. Pero siempre he tenido esa duda de que es limitada debido a que todos hemos tenido una vida donde constantemente nos dicen que no somos los más grandes, somos un país que tiene mucha corrupción, que tiene muchas escasez de oportunidades, entonces te hace pensar eventualmente o inconscientemente te hace pensar de que para qué intentarlo si no lo voy a lograr, para qué intentarlo, y eso va alimentando toda la masa, todas poblaciones enteras que crecen pensando eso y tienen hijos que les van a pasar ese mensaje y eso ha generado de que no lo voy a lograr, entonces voy a robar. Okay, Salomón. Voy a robar. Yo quería hacer una pregunta. Ah, uy, qué pena, Salomón. Una ¿Cómo pregunta estás? muy Acá está Salomón. Siempre está. Hoy por Siempre hoy está. Colombia, ustedes hablan ahora de que Colombia, de una Colombia hace 30 años cuando ustedes estaban empezando todo un camino. ¿Es hoy por hoy Colombia un país y Cali una ciudad de más oportunidades? Déjame un momento para pensar. Bueno, no te puedo responder eso estadísticamente porque no tenemos los datos, pero sí con mi percepción. Actualmente, este país tiene menos oportunidades que hace 30 años, pensaría yo. Temo equivocarme, pero pensaría, y lo digo en el sentido por... Bueno, mentiras, hago una aclaración. Tal vez podamos tener más oportunidades porque la globalización permite que pueda salir hacia más lado, pero la percepción mental de las personas es que hay menos chance de conseguir un sueño, de cumplir un sueño, porque los trabajos en muchos casos no cumplen las condiciones mínimas para ejercerse. Hay trabajo, pero no con condiciones básicas, por así decirlo. Por lo menos hay mucho trabajo informal, donde no le cubra. Entonces eso hace que sí, hay más oportunidades, pero mucho joven, porque he hablado con algunos jóvenes y sienten de que no pueden encontrar como ese hilo de dónde jalar para poder ir cumpliendo su sueño. Hace 30 años de pronto, como el país tenía tantas construcciones, tantas cosas que desarrollar, probablemente podía tener trabajos más estables. Y también pues hay que tener en cuenta que la mentalidad de hace 30 años era una mentalidad basada en crecer, conseguir un trabajo, no importa si el trabajo me guste o no, simplemente tenerlo para tener una estabilidad, una familia, brindarle a mis hijos lo que necesitan y así seguir adelante. Ahora en la ecuación se ha sumado el tema de queremos ser felices. Entonces ya no queremos trabajar bajo cualquier condición, ya la idea de estabilidad familiar ya no es yo no me voy a sacrificar por mi familia en un trabajo de mierda, no, sino que yo tengo que tener un buen trabajo para poder también pasar tiempo con mi familia. Entonces es lo que opino, es como la percepción que me ha quedado en el recorrido. ¿Qué opinas tú, Marisol? Yo considero que si hay, no sé si más que Pero hace la pregunta 30 está años, dura, porque Salomón. hace 30 años tenía 11, entonces solo empezaban a estudiar. No tenía información. Pero creo que ahora pueden haber más oportunidades, pero hay más competencia. Entonces, te piden que sepas hacer muchas más cosas por el mismo salario. Y entonces viene otra persona que lo hace por la misma necesidad. Entonces, sí hay más competencia. O sea, entonces, por ejemplo, te obligas a estar... Yo considero lo que decía Andrés, voy a decir... Hay personas que se quedan en la zona de confort porque cuando salen a buscar otra oportunidad, sí las hay porque a uno ofertas le llegan todos los días. A mí me llegan ofertas todos los días de mi profesión al correo, muchísimas. Como te digo, le piden a uno hasta que sepa de la NASA, pero el salario no ayuda.
pero yo siempre pienso que si ofrecen ese salario es porque hay alguien que lo hace por ese salario. Entonces, sí pueden haber muchas oportunidades, pero las condiciones laborales o... Sí, laborales, porque no sé si estamos hablando de trabajo, no son las mismas. Sí. Pero también hay muchas oportunidades, por ejemplo, de salir. Hoy en día se ofrecen muchas opciones de ir a otros países, y lo digo, yo terminé mi maestría el año pasado con una beca que me gané. Me postulé, dudosa, y quedé. ¿Dudosa qué? Pues ¿La dudosa beca o de, usted? no, dudosa de que fuera a quedar, porque son cosas que, como decíamos ahora, de la mentalidad, nacer en un país de tercer mundo hace que uno diga, ¿será que sí? ¿Será que Por sí eso quedo? uno nace como ¿Será que no que, se pero cree porque capaz. de pronto de la a otra persona y no a mí? Pero, y de hecho me dio mucha emoción cuando quedé. Entonces, hay muchas opciones, pero también puede que mucha gente no las conozca. Hay muchas opciones de salir, hacer intercambios, de estar en ONGs, de postularse a becas, de hacer carreras virtuales, de trabajar en remoto, y la pandemia, que fue muy dura y todo, pero abrió un nuevo universo de posibilidades para trabajar en remoto y muchas cosas que se podían hacer desde casa sin tener que estar en un sitio de trabajo. Entonces, considero que sí hay oportunidades, probablemente más que las que había hace 30 años, pero probablemente las condiciones no sean las mejores. ¿Qué te pareció nuestra respuesta, Salomón? Está bien, me gustó. Sí, sí, sí. Ok, salvados por la campana. Salvados. No estaba dura la pregunta. No, sí, estaba complicado. Sí, Sí. un poco. Pero bueno, Sí. retomando algo que dijiste ahora, Marisol, que me causó curiosidad, ¿qué es eso del segundo mundo y cuarto mundo? Yo pensé que solo habían tres. No, pues, habían tres y eran pues dos, uno y no, tres. yo no soy experta, como dije, y cuando no soy experta en un tema, pues no voy a ahondar mucho porque después quedo como que, pues voy a quedar mal. Pero la literatura, pues cuando uno googlea, pues dice que el segundo mundo está asociado a los países que son socialistas. Sí, países socialistas. Sí, no. Obviamente ahí no está Estados Unidos. Ah, eso es el segundo mundo. Sí, los países que son socialistas. Obviamente hay una estabilidad, perdón, hay una estabilidad económica, sí, pero está más asociado al tema del socialismo. Y el cuarto mundo son los que sí tienen condiciones ya muy desfavorables y que su nivel de vida es bastante bajo, y hay demasiado, sí, es muy precario. Por ejemplo, África, en muchas zonas de África, porque también hay muchas zonas de África que de pronto no conocemos, pero son ricas, ¿no? Yo había leído y visto un video hace tiempito en un canal llamado Café Kioto, muy bueno por cierto, que habían hablado que el segundo mundo había sido una distinción cuando, como 1940 y algo, para diferenciar los que estaban con Estados Unidos y diferenciar los que estaban con Rusia. Sí, los socialistas, países socialistas. Ah, tiene que ver con Ujú, eso. sí. Ah, bueno, no estábamos Sí, tan los desfachados. países No había escuchado de cuarto mundo, pensé que no había nada más bajo que tercer mundo. Pero sí eso, lo pregunto porque me da curiosidad. Colombia en toda su historia, bueno, la que conozco, ¿algún día podrá salir de ser tercer mundo? ¿Cómo es eso? ¿Uno pasa unos papeles, Pues mira, algún tipo de grupo que le dice, no, ya, check No. para primer mundo? no, mira que Colombia se simplemente llama ahora es- país en vía de desarrollo. Ya le cambian. Sí, Sí, había escuchado eso y, en las y noticias. y el desarrollo está asociado a lo que te decía, esas necesidades. Y por ejemplo, cuando Colombia se vinculó a la OCDE, que es la Organización de Estados Económicos, para poder pertenecer a esa organización tenía que cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, el tema laboral, el tema de salud, el tema ambiental. Entonces hay como 26 peticiones o 26 requisitos que deben cumplirse, y por eso más o menos como desde el 2014 en adelante se han venido una cantidad, una ola de normatividades asociadas a mejorar esas condiciones. Por eso salió el decreto único reglamentario del sector trabajo, el tema de seguridad laboral, todo el tema de los decretos asociados a medio ambiente, todo el tema de la huella de carbono, de mejorar el tema de las condiciones climáticas, porque tienes que cumplir ciertos requisitos para poder estar ahí. Es como si usted pagara una membresía. No sé si te toca pagar, pero pues tienes que cumplir como esos requisitos
para poder decir que eres parte de esa organización. Pero bueno, sí y es... espérame, termino la idea. Dale, ¿Y eso qué ha hecho? Ha ayudado a que sí aumente, o sea, que esté a un pasito, pero todavía nos falta mucho para llegar allá, pienso yo. Pero conseguir ese tipo de distinción, lo que tú dices, nos generará, nos beneficia como ciudadanos o simplemente es un título y ya. Pues mira, yo considero que si sale normatividad, y lo hablo desde mi profesión, que beneficia al trabajador de que no se va a enfermar, de que no va a tener un accidente de trabajo, a partir de la regulación, está beneficiando al ciudadano. Porque Sí. no, el beneficio no va a ser desde el empresario, sino desde la persona. O sea que esos requisitos van a forzar a que el Estado ayude a mejorar las condiciones de lo que estábamos Exacto, hablando ahorita, pero bueno, porque es que, bueno, ¿por qué lo digo? De pronto estoy siendo muy escéptico al respecto, pero ¿sí podrá cumplir el Estado con dichas condiciones? Yo que trabajo Bueno, pues en no ese podríamos sector, contestarlo aquí, no trabajamos en el Estado. no, pero por ejemplo yo que trabajo en el sector industrial, sí lo he visto, sí veo el cambio. Pero para empresas grandes. No entonces. solo para empresas grandes, también para empresas pequeñas, porque es legal. Es legal y he visto que sí hay seguimiento. Sí, bueno, es un cambio. Eso, sí hay eso un sí cambio, es un hecho. es un cambio positivo. Hay un cambio, sí, no quiero meterle... Sesgar. Ser tan pesimista al respecto. Pero sí hay un cambio positivo. Porque como aquí en este país, en Colombia y en Cali particularmente, la informalidad mueve mucho la economía del país. Hay mucho trabajo informal y esos trabajos informales quedan fuera de esa esfera de regulación. Porque pues si es informal, pues no lo regulan. Entonces, gran parte de la masa laboral que mueve mucho el dinero en el país, pues no está cobijado por esos temas. No está cobijado por esos temas o ese tipo de reformas que quieren mejorar las condiciones. Aplica más para que todo trabajos que están regulados y que están registrados. Yo tengo compañeros que trabajan de forma informal y he tenido que he conocido como los jefes de estos compañeros para cosas que son básicas como su permiso de paternidad no se los dan. Les dicen que si se los toman, a pesar de que es por ley, les van a descontar de su salario. No les dan un permiso, así sea médico, tienen que reponerlo. También he visto que no les pagan prestaciones sociales, cosas básicas. Entonces esta informalidad no queda cubierta por eso. Creo que el Estado está trabajando para que las empresas dejen la informalidad y pasen a ser legales como tal. Mira que es cierto lo que tú dices y vuelvo a lo que tú preguntabas ahora, el golpe de la realidad. Tu realidad es diferente a la mía por los amigos que tienes, por el entorno en el que te mueves y todo. En el mío, por ejemplo, desde mi lugar de trabajo y desde mis vivencias y de la gente con la que me relaciono, yo sí he visto el cambio. Entonces, desde mi opinión, sí se puede lograr. Sí, claro. Sí, muy cierto. Y la idea es que tal vez todo puede empezar a cambiar con la percepción. Si todos tenemos la percepción de que sí podemos cambiar, sí podemos llegar, de pronto eso ya es el primer motor o lo que gira el primer engranaje para que lo podamos lograr. Porque yo he hablado con varios empresarios o personas que quieren ser empresarios y realmente se sienten perdidas, sienten de que no, es que si yo le cambio las condiciones a mis trabajadores, quiebro. Entonces uno podría pensar, pues de entrada el negocio de pronto está mal montado porque no da para que se puedan dar las condiciones mínimas para tener muchos empleados. Porque ya ahí viene la palabra explotación laboral. De ahí lo ato de que muchos los explotan laboralmente porque no pueden brindar estas condiciones y se junta de que las personas tienen la necesidad. La necesidad, y no solamente va para los que no estudiaron, también para gente profesional. Les toca regalar su trabajo o les hacen creer que la única forma en que pueden conseguir el trabajo es regalándolo para que puedan tener un sustento para sostenerse a sí mismos y a sus familias. ¿Ya? Okay. Pero, por ejemplo, para ti, ¿ha sido tan traumático nacer en un país como este, en Colombia? Al principio, pues no, porque no había visto la diferencia, pero ahora que soy más consciente, sí es traumático porque el ser humano es un
ente de contraste. Solo podemos darnos cuenta que hemos estado enfermos porque hemos estado saludables. Y lo mismo, solo me he dado cuenta de que sí se pierden muchas oportunidades por las condiciones en donde naces, en este caso ser de tercer mundo, porque he conocido a aquellos que vienen en primer mundo que han tenido, que han logrado conseguir con menos esfuerzo del que yo he puesto. Okay. Pues obviamente hay muchas variables que uno no puede controlar, muchas variables, porque también pueden haber personas de primer mundo que se han esforzado mucho más que yo y no han conseguido tanto, también puede pasar, pero la percepción general, y de pronto los espectadores no me dejarán equivocarme, es que ser de tercer mundo te hace perder cosas, tu color de piel te hace perder cosas, el barrio en el que naciste, lo que tú comentabas ahorita, la universidad a la cual perteneciste, te hace, y a eso sumémosle, de tercer mundo. Ha sido traumático en concordancia con las metas y sueños que deseo cumplir. Pero entonces, ¿tú crees que la felicidad y nacer en un país depende de qué tanto conseguiste? Eso es una excelente pregunta. ¿Cómo medimos el éxito? Una excelente pregunta, Marisol. Para mí, en el sentido de querer adquirir, un ejemplo, deseo viajar más, deseo tener más videojuegos, deseo, entonces el parámetro monetario, capacidad adquisitiva, se vuelve importante. Se vuelve importante porque pues no me van a regalar viajes, necesito tener más dinero para poder, o de pronto con el podcast ser más influyente para que pueda uno adquirir más cosas. Y no digo que tenga una mala vida, me he esforzado y he logrado conseguir un estándar que no está en la media, está un poco más allá, pero eso me hace pensar, si hubiera nacido en otro país, conseguiría más cosas. Por eso, entonces, desde tu perspectiva, es conseguir cosas. Para las metas que tengo, sí. Porque, Exacto. por ejemplo, o sea, tú... Pero eso no me hace tan materialista, también es importante otras cosas. No me hagan caer porque me hace que me caiga mal. No, pero porque es que, por ejemplo, tú decías ahorita, bueno, conseguir cosas, puedo viajar más, tal cosa, pero yo creo que también depende, es algo muy subjetivo. Sí, claro, efectivamente feliz, es algo muy subjetivo. ¿Qué te hace feliz? Y en el medio de tus posibilidades, si lo que tenías te hizo feliz o no. Por ejemplo, este actor Robin Williams, pues probablemente tuvo muchísimo dinero y probablemente podía viajar, ir donde quisiera, comprar lo que quisiera, porque tenía poder adquisitivo, pero había algo dentro de su ser que no funcionaba y decidió que no quería seguir viviendo en este mundo. Entonces, pero te digo que es muy subjetivo, muy de cómo lo... Sí, pero bueno, ahí creo que pueden haber dos factores. Uno es de pronto haber nacido con una condición que te predispone, y lo otro es de pronto comprender el trabajo para qué es. ¿Por qué se trabaja? Por ejemplo, yo soy feliz trabajando. A mí me encanta mi trabajo. Y yo me levanto a las 5:30 de la mañana todos los días. Y me levanto con gusto porque me gusta lo que hago. De hecho, a veces me dices, por favor, a mí estás trabajando me demasiado. Pero es porque yo, más que un trabajo, realmente me apasiona lo que hago. Te sientes dignificada. Yo leía de que el objetivo de trabajar es dignificar. Pues toda la vida dicen que el trabajo dignifica al hombre. Exactamente. ¿Y qué entiendo yo como por dignificar? Uno como sentir que su existencia vale algo. Uh-huh. Eso sí puede ser el caso. De pronto obtener dinero por tener dinero no es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces podríamos enfocarlo aquí. Me parece excelente lo que dijiste. Vivir en un país de tercer mundo de pronto te hace perder la oportunidad de encontrar trabajos que te dignifiquen. Sí, porque no todos trabajan. Exacto. Sí, exacto. No todos trabajan en lo que quieren. Gracias por orientarme. No todos trabajan en lo que quieren. Porque las condiciones de nuestro entorno nos permite que cosas básicas, nos genera que cosas básicas que deberían estar cubiertas por una buena gestión administrativa del Estado no lo estén. Por ende, las personas tienen que trabajar para encontrar esas condiciones básicas. O sea, yo digo, si tú trabajas todo un año, lo mínimo que deberías hacer es vacacionar. Y vacacionar no necesariamente quedarte en la casa, o sea, tener para tomarte unas vacaciones, así sea para ir al río Pance.
Pero Sí. tener ese espacio porque no es, porque si solo te dedicas trabajo, pero no hay una remuneración, o sea, de mi tiempo y mi felicidad de pasar con mi familia, pues realmente sí puede haber una insatisfacción allí, por eso uno ve trabajadores cansados, o personas con cara triste, o que no, siente que no son contentos, no Sí, están las contentos mañanas, por eso. cuando uno se levanta en las mañanas y pues va al trabajo, uno puede ver en los transportes públicos, Ujú. o en los carros, En el masivo ahí colgado. en muchas caras infelices de por sí. Y es muy Sí. bien, el trabajo se ha vuelto como esta cosa que hay que hacer, pues porque toca comer. Y se ha perdido ese objeto inicial de que el trabajo es para dignificarte como ser humano. Entonces, volviendo al tema de qué significa nacer en Colombia, para mí, aunque hubo dificultades y necesidades y bastantes, yo me considero una persona feliz y me siento feliz con lo que tengo y con lo que he logrado y con las oportunidades que se fueron abriendo en el camino y que obviamente yo trabajé fuerte, o sea, y di mucho de mi intelecto y fuerza física y demás. Bueno, no es que haya hecho muchos trabajos de fuerza física, no, realmente no, más que estar de pie o sentada. Pero sí creo que el esfuerzo de lo que he hecho ha valido la pena, aún en un país como este que probablemente naciendo en una familia promedio con tantos hijos y siendo mujer, sin volverme, sin ahondar más en ese tema porque no quiero generar pues como No, comentarios allí, ¿no? pero ser mujer también te Ha limita sido de muchas difícil, cosas. ha sido difícil, pero no ha sido imposible y hoy en día te digo, tengo un equilibrio entre lo familiar, lo laboral, lo emocional y me siento contenta con lo que hago. O sea, tu Probablemente esfuerzo sí ha dado siento que recompensa, valió pues la lo que pena. puedes decir. Probablemente para otras personas no sea igual porque sus realidades fueron diferentes, su mentalidad fue diferente, lo que tenían o soñaban fue diferente y llegó la frustración, entonces dijeron país de M, país de mierda, o sea, esto es lo peor, pero desde mi realidad sí me siento satisfecha y porque la realidad que conozco. Si hubiera nacido en Estados Unidos o en Noruega, donde los sistemas de gobierno son distintos, donde las oportunidades son distintas, probablemente mi posición sería otra. Sí, claro. Pero entonces sí quedamos de acuerdo que existe una diferencia. Totalmente existe una diferencia. Yo siempre pensé que, bueno, aún lo pienso, de que los países de primer mundo tal vez lograron ser primer mundo explotando países como este. Sí, Tomando no solo los recursos, sino la mentalidad de las personas, haciéndoles creer de pronto, o sea, de pronto suena conspiranoico. Hay una diferencia muy horrible entre poder uno crear una teoría crítica a una conspiranoica, porque a veces pueden ser muy parecidas, sí, pero siempre considero la idea de que mucho país de primer mundo logró su riqueza y sus condiciones ideales sí. debido a que explotaron, robaron, saquearon Claro. países como este donde tal vez la mentalidad era otra. No, y porque, por ejemplo, yo digo una cosa, yo no entiendo por qué en los países de Europa están exhibiendo y como propios lo que es vasijas, oro y todo eso de países Arte de nuestros. acá. O Sí, sea, claro. Eso porque es un están debate allá si son de de la acá. importancia de los museos y cómo... Por- eso es interesante porque están allá y no acá. eso va para otro tema de por qué los museos. ¿Por qué los museos en otros países consideran que ellos son más apropiados para cuidar las riquezas o la cultura de otros países? Es un debate muy interesante y creo que en la actualidad se está debatiendo de ese tema. Claro, De que sí. países como Inglaterra, que robaron o se llevaron ciertos monumentos, los devuelvan. Los Claro. devuelvan a sus países de origen para que los cuiden ellos. Total. Pero bueno, eso ya Eso- sería desviarnos sí. mucho. Pero entonces, en general, vivir en Colombia para ti ha sido satisfactorio, vivir en Cali ha sido satisfactorio con sus pormenores. Yo amo mi país porque considero que Colombia tiene muchísima riqueza en fauna, en flora, en gente. O sea, tenemos en Tenemos intelecto, potencial, tenemos eso mucho es potencial, sí, mucho potencial. Pues no he vivido en otras ciudades, mayormente he estado en Cali, sí he ido a conocer otras ciudades de Colombia, pero pues he vivido acá. Probablemente las oportunidades de acá no son las mismas que en Bogotá o en la costa o en el eje cafetero. Sí, claro, diferentes regiones tienen sus Porque propias podemos vivir en el complicaciones. mismo país, pero tenemos
muchas idiosincrasias distintas, valores diferentes, formas de educación diferentes, entonces todo eso va a influenciar. Pero sí, sí me siento satisfecho. No, yo no sé, yo no sabría concluir si estoy satisfecho porque conozco la oportunidad perdida, la he visto y no sé, me deja como un sinsabor de que si de pronto la gestión administrativa de parte del Estado fuera mejor, este país que tiene mucho potencial en su variedad, por la mentalidad de no solo de los que dirigen, sino de los que los escogen, porque pues idiotas existen en el mundo, pero si se les da la voz, pues pueden ser más peligrosos, porque en los libros de historias somos conocidos como Colombia, pero aquí dentro del argot popular a veces nos decimos que estamos en Locombia, porque existen funcionarios públicos que dicen cosas como que nunca nadie ha muerto de desigualdad. Cosas ridículas y entre más paseos o ciertos incentivos que crea el Estado y resulta que lo reclaman gente que está muerta. Entonces, esa mentalidad sí me chirrea porque no depende, he descubierto que no depende solo de mí. La vida y lo que quiero obtener con ella no depende solo de mi esfuerzo, sino que hay otros factores que no controlo y uno de esos puede ser esa gestión administrativa del gobierno. Puedo dar mi aporte y todo, pero no depende totalmente de mí y eso de pronto me frustra un poco, no me hace que sea tan satisfactoria. No tengo una mala vida, pero de pronto no lo plena que creo que podría alcanzarla. Por eso, nuevamente refuerzo este espacio de piezas desafinadas que tenemos, es en pro de eso, de pronto ayudar con nuestras charlas a encaminar una mentalidad un poquito más crítica. Sí. Hablar y conversar de... qué pena. Hablar y conversar sobre estos temas así no sepamos nos puede llevar a conclusiones interesantes como la de ahorita. Entonces, por eso estos espacios como piezas desafinadas pueden ayudar a que encontremos conclusiones interesantes a pesar de no ser expertos en los temas. Total. ¿Ya? No, y como les decíamos en el primer capítulo, o sea, la idea es esta, o sea, tener conversaciones de lo cotidiano, no es del privilegio. No digo que tener privilegio esté mal, sino que también sí, claro, tampoco desde hay la que, realidad, hay que castigar a los muy de la realidad del país, porque en Colombia, o sea, el porcentaje de personas que son más privilegiadas es menor que los que nos tocó lucharla para poder tener lo que tenemos. Entonces, me parece bien, me parece chévere. Y lo triste es conocer personas que lo han dado todo y de pronto no han conseguido mucho. Eso sí, o sea, ser consciente de eso sí me afecta y me hace dar como una tristeza y un dolor por este país. Amo también mi país, pero sí, no queda con ese sinsabor. Decía Salomón. Se ha vuelto parte de la ideología del colombiano o del tercermundista esa idea de que luchar por las cosas, como la referencia que hacía Mari, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Se vuelve más valiosa, se vuelve un orgulloso de hacerlo de esa manera. No. De que hay que lucharlo así con esa garra de eso es como romantizar la historia de la pobreza. No hay que ni idealizar ni romantizar. No. Sí, yo considero que si hubiese una buena gestión a nivel de país, las cosas serían diferentes para todos. Porque no hay que decir que, no, es que porque yo la luché es mejor. No, realmente no me hubiera gustado que fuera así. Uno no debería hacer eso, pero sí es una ideología que se tiene en este país. Es una ideología. En este sí. Se ha vuelto de que, yo la luché más, entonces yo merezco más que tú. No porque... Bueno, eso ya nos entrará en detalle en otro tema, que el objetivo de la vida, ¿cuál es? Sacrificar para obtener algo y no. Pero como esa idea del colombiano de que se ha vuelto que lo vemos luchador, echado para adelante, pero tiene mucho que ver con ese. Exacto. Sí, tiene que ver mucho con eso, de que la ideología sí, para muchas personas que lograron adquirir cosas con mucho esfuerzo, es empezar a dejar de lado a aquellos que no entregan el mismo esfuerzo. Yo creo que es un pensamiento conformista, ¿no? Porque
si por ejemplo yo me conformo pensando que esa es la forma de hacerlo y así debe ser. Entonces me mantengo ahí. O sea, el esfuerzo Sí, es claro. lo único que No, hace ahí que... no, yo desearía que no fuera, pero sí es una ideología. Es Al una fin y al ideología. cabo, pues buscamos algo que nos pertenezca. Total. Entonces, sí, bueno, Bueno, espectadores, que disculpen lo deprimente del capítulo, pero es una realidad que queríamos conversar. Espero que hayan aprendido algo, que hayan reafirmado algo que ya han vivido, se hayan sentido identificados con algo. No todo es con tristeza, no todo es tristeza. Dentro de esta lucha, este esfuerzo, hay muchas pequeñas victorias que te hacen seguir adelante. Y los dejo pues con esta frase que se me ocurre. La felicidad es como los FPS de los videojuegos. Pero en vez de uno querer los que vayan a 60, uno quiere que vaya a 1 o 2 para poderlos disfrutar más tiempo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Espero que nos vean en un próximo capítulo. Gracias. bueno, y yo los dejo para que piensen en el momento en que nos estén viendo, como decía al inicio. Para ustedes, ¿qué ha sido nacer en un país de tercer mundo? Chao. Chao. Hasta luego. Corte.